Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo webinario en estas alianza de aprendizaje de políticas de la tierra orientadas a las sociedades pastoriles. Gracias por haber encontrado el tiempo para participar en esta actividad. Este es nuestro último webinario sobre este tema en esta alianza de aprendizaje. Permítanme comenzar presentando una vez más a quienes van a estar presentando este webinar. Primero que nada, aquí en Grade, en Lima, Perú, yo soy liderando la presentación. Como ustedes ya saben, yo soy Manuel Clave, soy un economista peruano, graduado en la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, así como también en la Universidad Católica del Perú, y también soy un investigador senior en Grade y también catedrático en la Universidad Católica. En Nairobi, en el instituto, está el doctor Timothy Ñeru, que también tiene un doctorado en economía y maestría en desarrollo internacional del National Graduate Institute of Policy Studies en Japón, y actualmente es un profesor investigador del Instituto TGM en Nairobi. Aquí en Lima también tenemos a Sandra Rodríguez. Ella es bachiller o licenciada en antropología de la Universidad Católica del Perú y actualmente trabaja conmigo y con Gerardo Damonte en los últimos 4 años en diferentes proyectos sobre recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales. Como ustedes pueden recordar, de entre aquellos de ustedes que ya han participado en el webinar anterior, es bastante fácil interactuar con nuestro moderador, que soy conmigo o con cualquier otro participante durante esta presentación. Las dos principales características que ustedes tienen que tener en cuenta son el idioma y el canal de chat. Si ustedes prefieren tener el webinar, prefieren escuchar el webinar en castellano, por ejemplo, en la parte inferior de la presentación a la derecha, una frase que dice su idioma, y ustedes pueden cambiar de inglés a castellano, de castellano a inglés. Y en el canal de chat, que ya está inmediatamente debajo del video, ustedes pueden presionar ahí, cambiar el canal del canal general o al canal de preguntas. Como ustedes pueden ver, hemos dividido la presentación en 3 puntos. ¿Cuál es la política pública dominante en nuestros países, el manejo de tierra en nuestros países, tanto en los países en África Oriental como en África, como en los países de América Latina? ¿Cómo es que estas nuevas políticas dominantes están llevando a nuevas direcciones en cuanto al desarrollo de pastores en nuestros países? Y al final nos gustaría regresar a nuestro marco analítico de gobernabilidad de pastizales. Así que primero que nada vamos a repasar estos puntos de las políticas públicas dominantes y las nuevas tendencias en el desarrollo de pastores. Entonces, habiendo dicho esto y luego de esta breve introducción y con la pregunta de cuáles han sido las políticas de tierra dominantes que han estado orientadas a las sociedades pastoralistas, voy a darle la palabra a nuestro amigo Tim en Nairobi. Así que por favor, Tim. Muchas gracias, Manuel. Entonces, como Manuel ya ha explicado, nuestras políticas de tierra están tratando de entender la evolución de la tenencia de tierras, de los regímenes de tierra, en las sociedades pastoralistas identificadas como actualmente para contribuir al debate actual en cuanto a los asuntos de manejo de tierras, especialmente las sociedades pastoralistas. Entonces me gustaría dar brevemente cuál es el enfoque de tierra desde nuestro punto de vista para que ustedes vean hasta dónde estamos ahorita.
como vemos en nuestra discusión anterior, ha habido mucha mala concepción en cuanto al pastoralismo. Las políticas de tierra que han sido implementadas desde la época colonial, más adelante, en la década de 1940, hubo un gran empuje para que nosotros introdujéramos la tenencia privada para estas comunidades en particular. Y esto básicamente se llevó por la mala concepción, porque había políticas públicas en cuanto a la tierra, porque los pastores practican, simplemente emigran de un lado al otro para buscando pastos para sus ganados. Así que simplemente para darles una forma, primero se estaba tratando de introducir la tenencia particular privada para estos pastizales, y lo segundo fue tratar de controlar el movimiento de los pastores y llevarlos hacia un tipo de vida más sedentaria de agricultores. Entonces vamos a tratar estos dos puntos por separado. En cuanto a la privatización de la tierra, vemos que lo primero que sucede en cuanto a la privatización, que fue la lógica de introducir la privatización, era tratar de evitar la tragedia de los comunes. Básicamente esto se dio porque la política pública del gobierno colonial y muchos gobiernos africanos creen que el sistema era ineficiente, lleva a una degradación ambiental, porque cada agricultor o pastor trataba de mantener la mayor cantidad de animales posible. Así que la idea era introducir la privatización de la tierra y limitar la movilidad, y se esperaba que esto llevaría a una intensificación hacia el incremento de la productividad. Lo que se esperaba era que los agricultores ahora cambiaran sus razas de animales y mejoraran su crianza de animales, y para que produjeran más carne y leche, y que ellos se veían apoyados con la provisión de créditos para el manejo de sus ganados. Y por ejemplo, también había un compromiso para proveer más agua, que es clave para el desarrollo agrícola. Entonces, en cuanto a la política agrícola, estaba más preocupada por la producción que con el sistema. Y también la pregunta del por qué estos sistemas aprobaron este sistema. Entonces, hubo la imposición de este tipo de derecho, de sistema de derechos, que ignoró un sistema político muy complejo, y eso se vio generado tanto por los pastores como por los agricultores de tiempo en tiempo, y ha fracasado. Y después se llevó a la sedentarización, y esto fue porque la política de privatización fue primitiva, y la idea era hacer controles y detener el movimiento de sitios desde un sitio al otro, y así proveer mayores facilidades. Entonces, y una vez más, desde una perspectiva, esto no sucedió como se planificó. Entonces, dando los casos de Kenia y de la sabana africana, por ejemplo, sabemos que en las zonas de los Masái, donde hay sociedades pastoralistas que tuvieron interrelación con la sociedad colonial, la comunidad Masái está constituida por tribus, y ahí tenían tenencia privada de sus tierras, y ahí ya estaba en conflicto, porque los Masái creen que la tierra es un derecho de nacimiento. Entonces, al restringir la propiedad a diferentes personas, esto, por ejemplo, estaba yendo contra la cultura. Entonces, a pesar de que se estaba tratando de introducir esto, se trató de mantener la tierra de la manera como se tenía antes. Se utilizaban normas tradicionales para utilizar la tierra como tenencia de tierra privatizada. Y en la década de 1950 el gobierno colonial trató de
introducir esquemas de nivelación para hacer que estas comunidades llegaran a ser sedentarias. Entonces, esto causó preguntas porque las tendencias de privatización también han estado presentes en las tierras, entre las tribus, sí. Así que esto explica desde nuestra perspectiva y este tipo de cómo se ha ido pasado de generación en generación en cuanto a las administraciones, en lo que respecta a la política pública y para mantener esto. Y por el otro lado encontramos que los cambios, por ejemplo, en cuanto a la demografía y la urbanización, ahora comenzaron a obligar cambios entre los sistemas que las comunidades. Y esto lo voy a mostrar en el siguiente slide y voy a mostrar las consecuencias de estas acciones clave. Permiten mencionar la primera. Seguimos viendo que hasta ahora una de las cuestiones que vamos a hacer cuando estamos hablando de privatización, en especial en la comunidad Masái, una de las cosas que el gobierno colonial trató de hacer fue introducir, y fue que, por ejemplo, era una familia, una comunidad que se ve definida por un grupo de membresía y no se puede definir cuántos miembros hay ahí. Entonces también la propiedad puede ser también tenía por un solo persona. Entonces el gobierno puede manejar esta tierra como un grupo, asegurándose de que hay una elección de un comité de manejo, de que hay estructuras para hacerlo. Entonces, el tamaño de las tierras varía. Tenemos ranchos que tienen hasta 6.000 hectáreas y otras que solamente tienen unas cuantas cientos de hectáreas. Entonces, el cambio fue de que aun cuando la tierra podía cambiar, se podía seguir usar la tierra de manera tradicional y comunal. Y las leyes se mantenían esto, entonces se podían mantener las normas tradicionales. La ley protegía eso. Entonces, hasta donde, habiéndoles tratado de dar una perspectiva histórica en cuanto a la política de tierra, ahorita, justo ahora, en los países de África Oriental como Uganda, Kenia y Tanzania, ha habido mucho debate en cuanto a la propiedad de la tierra, y en Kenia actualmente la tierra comunitaria se ha llevado al Parlamento y se les ha dado más voz a los manejos en cuanto al manejo y al uso de la tierra. Parte de la razón para esto es que aun cuando la privatización de la tierra se defendió, se defendió, esto sigue sucediendo debido al crecimiento demográfico y porque también ha habido la introducción de la tenencia de tierra privada en la tierra comunitaria. Entonces, si se trata de mantener actualmente, a la fecha, todavía hay muchas comunidades que se mueven, que no son sedentarias y que se mueven buscando pastos para sus ganados. Entonces la tenencia de la tierra privada no ha sido consistente. Entonces esto ha sido un potencial para cambios en el uso de la tierra, y la tierra se ha llevado para darle otros usos, como por ejemplo la provisión de urbanización, de asentamientos humanos, y también a tierras de cultivo. Por ejemplo, en el este de Uganda vemos de que hay muchos recursos, mucha explotación de recursos naturales. Entonces, sí, yo estoy viendo un comentario de Kevin en que sí, la tenencia de tierra tradicional era el único mecanismo de uso de tierra. Sí, eso es verdad. Entonces, se
aceptó el uso de ranchos comunitarios porque se pensaba que la nueva ley de tenencia de tierras incluye de que si ellos no limpiaban la tierra, entonces cualquier otra persona podía limpiar la tierra. Entonces los foráneos no se les permite entrar y limpiar la tierra. Con la privatización, la mayor parte de estos agricultores veían que, que las normas del uso de la tierra comunitaria se han visto interrumpidas. Entonces ha habido aumento de conflictos. Porque, por ejemplo, han levantado cercas y han hecho cosas que simplemente no se hacían de manera tradicional. Hay una ley sobre pastoreo para dirigirse a este problema. Oscar nos puede indicar si eso ya ha sido cumplido o no, si está promulgado o implementado para que los granjeros puedan manejar mejor sus pastizales. Actualmente el sistema está orientado para que nosotros entendamos mejor esto. Las políticas anteriores obviamente tenían muchos conceptos erróneos acerca del pastoralismo. No favorecían el desarrollo de los pastoralistas o intentar ayudarles a organizar su sistema para mayor producción y tener mejores ingresos. Y lo que ha pasado es que ha creado alguna clase de dependencia de parte de los pastoralistas, porque han continuado a ser lugares poco desarrollados en términos del desarrollo capital humano, escuelas, etcétera, en términos de desarrollo económico. Dado el ambiente difícil donde mayoría de estas comunidades se encuentran, es muy caro invertir, por ejemplo, en la infraestructura como irrigación que podría ayudar al cambio del uso de tierras. Entonces el debate actual es para empoderar a las comunidades pastoriles para que puedan ser pastoristas, pero de manera más sostenible para que no malogren el medio ambiente, pero también para asegurarse de maximizar su aprovechamiento de la tierra. Entonces, el uso puede ser comparable con otras comunidades de diferentes tenencias de tierra, granjeros, etcétera, para que puedan tener una actividad económica en vez de hacer una sola cosa, porque no hay nada más que hacer en ese lugar. Entonces paso la palabra a Manuel en Lima. Gracias. Para hablar un poco más acerca de las nuevas tendencias. Gracias, Tim. Ha sido un intercambio fantástico con vos, querido Kevin. Muchas gracias por esto. Y, bueno, la pregunta principal va a ser, ¿qué pasa cuando las instituciones no coinciden bien con las condiciones ecológicas y sociales? Durante el último tema del lance de aprendizaje hemos presentado un documento por Wange, Mastrom y Ostrom de Kenia, y ellos ambos sugieren que este desencuentro entre los arreglos institucionales para la tenencia y manejo de tierras es, en cuanto a las condiciones socioecológicas, es el principal problema en estas instituciones en América Latina y en África. Permítanme recapacitar un poco acerca de lo que hemos presentado en cuanto a todos los temas diferentes en la Alianza de Aprendizaje. Lo que creemos es que lo que está ocurriendo tanto en
la arena teórica y conceptual y también en la arena de política pública. Es un nuevo enfoque acerca de la ecología de pastizales. Creemos que hay nuevas direcciones en el desarrollo pastoril y estas nuevas direcciones están desafiando las políticas convencionales para el pastoralismo que han sido dominados por estos dos paradigmas que Tim ha enfatizado, la privatización, etc. Estas nuevas direcciones han producido lo que muchos investigadores están llamando un manejo adaptivo. Como ustedes se acordarán, en los 90, el Skunz fue uno de los principales líderes para el nuevo manejo, las estrategias de rastreo para las comunidades para enfrentar las dificultades, la combinación del uso para que el uso podría coincidir con las condiciones. Esta es una noción clave porque la respuesta social y ecológica de las sociedades pastoralistas es el manejo oportunista. Esto con el manejo de rastreo ha sido la respuesta tradicional ante la incertidumbre. Durante nuestro primer webinar hemos descrito un poco en profundidad los diferentes elementos de las estrategias de rastreo en términos de la movilidad, la reproducción genética, la habilidad de intentar encontrar un equilibrio entre los números de animales y las tierras disponibles para pastoreo. Y finalmente, el defecto o limitación principal de las políticas públicas resumidas por Tim es cómo estas políticas ignoran la falta de equilibrio para el paisaje de las sociedades pastoriles. Durante varios años ahora, muchos de los proyectos de investigación o los proyectos de desarrollo aplicados con estas comunidades pastoriles están intentando minimizar el problema que tienen con el pastoreo, con este replanteamiento, con la ecología de los pastizales en base de las estrategias de rastreo desarrolladas durante siglos por estas comunidades. Ahora la pregunta es cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos llegar a un consenso acerca de la forma más apropiada para un marco de gobernanza, o si quiere intentar llegar a un acuerdo acerca de la gobernanza de los pastizales en el futuro. Para hacer eso, esa evaluación de la gobernanza de los pastizales hacia el futuro. Para eso voy a pasar la palabra a Sandra y ella va a hacer un resumen breve acerca con la diapositiva que tienen. Hola con todo el mundo. Lo que hemos hecho aquí es juntar algunas ideas que pensamos que son básicas para la discusión y que simplemente son la base para diseñar una política de tierras, un marco de políticas para las sociedades pastoriles. Primero hay, como hemos visto durante la Alianza de Aprendizaje en General, para cambiar la percepción, no solamente de parte de los funcionarios del Estado, sino también para el
los agentes de desarrollo en general. Por ejemplo, en el Perú, el enfoque dominante que hemos visto durante nuestro trabajo de campo y en nuestra investigación es que los agentes de desarrollo, los actores, todavía tienen esos enfoques dominantes que usan tecnología para realzar su modo de vida y tienen una fe profunda que la tecnología tiene un poder inherente para cambiar la sociedad radicalmente y para mejorar la productividad con intensificación, y esto conlleva una vida mejor para la comunidad. Y han evitado una discusión acerca las instituciones de las sociedades pastoriles mismas han desarrollado para trabajar en sus ecosistemas. Creemos que existe una idea clave aquí acerca de cómo las políticas de desarrollo de las sociedades pastoriles han sido basadas en la producción en vez de los sistemas. Como la pregunta es cómo mantener el sistema que está funcionando en vez de simplemente enfocar en cómo las sociedades pueden producir más. Entonces, la idea principal aquí es cómo vamos a cambiar este enfoque en el desarrollo entre la gente la gente que ha estado participando en esta alianza de aprendizaje que está investigando la política. La evidencia nos muestra que no es simplemente una cuestión de insumos técnicos. Hay que tener una reeducación en política que reconozca y entienda el valor económico de los pastoralistas y también el valor ecológico. Sí, veo tu pregunta. Estás hablando de las sociedades pastoriles en el Perú, me parece. Creo que es una pregunta difícil. Recientemente estuvimos en Arequipa hace unos meses, Manuel y yo y Eduardo, haciendo un taller con los pastoralistas y sus dirigentes, otras personas involucradas en el desarrollo. Fue interesante porque tienen una retórica general, un discurso general que usan, lo han recibido de las ONGs. Quieren cercos, por ejemplo, quieren acceso a refugios, quieren agua corriente constante. Y existe esta idea de la tierra ha sido parcelada y la gente maneja sus rebaños de manera individual. Pero una vez que uno profundice un poco más y entienda un poco mejor cómo manejan sus rebaños, todavía lo hacen de manera comunal, colectivamente, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante porque creo que existen varios niveles de cómo los pastoralistas entienden sus actividades y cómo entienden su propio desarrollo. Hay un nivel, una capa superficial de discurso y hay un nivel más profundo de discurso donde pueden estar en desacuerdo con el discurso de desarrollo, el hegemónico. Aquí hay una pregunta por Oscar. Oscar, veo tu comentario. Creo que voy a responder en un momento cuando hablamos de las instituciones tradicionales. Primero quiero decir algo acerca de la primera idea, porque aquí cuando decimos que decimos que necesitamos reconocer el valor económico y ecológico del pastoralismo. Quiero decir esto. Lo que quiero decir es que sabemos un poco más acerca del tema, cómo ha podido adaptarse a las áreas de productividad baja de biomasa, se ha
adaptado, ha desarrollado unos arreglos institucionales con estrategias adaptivas para adaptarse a estos sistemas y se ha comprobado en varios documentos, creo, que hemos visto, se ha mostrado que el manejo extensivo de pastizales produce 2 a 10 veces más en comparación con otros sistemas. Creo que ya sabemos bastante acerca de este tema y esto ha sido el enfoque principal de la investigación durante por lo menos los últimos 10 años, pero todavía necesitamos. Sé que yo creo que como yo hemos estado discutiendo esto en la alianza de aprendizaje, este asunto sigue surgiendo una y otra vez. Hay una enorme capa que todavía existe entre la política y la investigación. Es verdad, es una idea muy exigente, pero nosotros consideramos que ese es el primer paso que tiene que tratarse, es cómo es que vamos a cambiar las mentes y las prácticas de los actores de desarrollo. Bien, entonces creo que regresando a la segunda idea de esta diapositiva, ¿cómo es que vamos a garantizar el acceso de los pastores a estos diversos conjuntos de recursos? Entonces consideramos que esta es la primera condición habilitadora para sostener las sociedades pastoriles. Entonces, esto es una discusión distinta que nosotros ya hemos estado tratando antes en la diferencia entre el acceso y la propiedad. De hecho, nosotros ya tratamos esto en el primer tema de la alianza de aprendizaje. Así que asegurando el acceso no es lo mismo a la privatización. Yo creo que nosotros ya lo sabemos eso. Asegurar el acceso tampoco no es lo mismo a la formalización de los derechos de tierra. Mucha investigación se ha realizado al respecto, en especial en el campo económico. Esto causa los beneficios de la titulación, Así que eso es una discusión distinta. Así que aquí solamente quería mencionar rápidamente el ejemplo que nosotros tenemos en el Perú. Una de las estrategias principales de que las comunidades rurales en los Andes, ya sea que sean pastoriles o agrícolas, una de sus principales estrategias que han desarrollado para asegurar el acceso a la tierra ha sido el tema de la propiedad colectiva, porque de hecho se tiene propiedad individual y ahí se es más vulnerable o se tiene de ser expropiado, o la presión de otros agentes u otros actores que están tratando de entrar a la tierra o acceder a la tierra, y es mucho mayor ahí. Así que la propiedad colectiva ha sido una estrategia principal para asegurar el acceso a la tierra. Y con relación a esto, ahora que estamos hablando acerca de las comunidades, por ejemplo, regresamos una vez más al punto principal que estábamos tratando de declarar en toda la alianza de aprendizaje en cuanto a cómo vamos a pensar en las estrategias institucionales. La idea, este es el punto principal que hemos estado tratando de hacer durante toda esta estrategia de aprendizaje, alianza de aprendizaje. Creemos que la política de tierra debe tomar esto en cuenta como el fundamento, cómo es que la política de tierra se inspiraría a las instituciones para desarrollar las estrategias de desarrollo. Uno de los puntos comunes que hemos visto aquí es que la mayoría de los pastizales se manejan comunalmente, ya sea que sean informales y ya sean comunidades informales y reconocidas, o simplemente regímenes colectivos que incluyen a parientes, ¿no? Unas familias extendidas, como es el caso del Perú. Por supuesto, no hemos estado discutiendo acerca de la institución, sino en cuanto a la idea principal o estructura principal, en cuanto a las instituciones, cómo es que mantenemos las reglas en cuanto al manejo de tierras. Así que aquí simplemente queríamos mencionar algunos principios que pensamos deben tomarse en cuenta. Y uno de ellos, el primero, es la idea de la participación. Aquí lo que nosotros
en realidad queremos decir con esto es que cuando pensamos en cuanto a la tenencia de tierras y nosotros como legisladores, por ejemplo, o hacedores de políticas, por ejemplo, queremos desarrollar una política de tenencia de tierra, no es como diseñar exactamente la política de tenencia de tierras perfecta y tratar de hacerla homogénea para todo el contexto de que abarca todo un país. Simplemente es aquí la idea principal es cómo creamos un estado en que pueda permitir a las comunidades locales para que se puedan adaptar en cuanto a los regímenes de tenencia de tierra a sus propias reglas y regímenes de tenencia de tierras para a sus propios contextos, porque esto es una de las prácticas principales en el que pensamos que las instituciones pastoriles les va a permitir ser flexibles, y van a ser flexibles porque tienen que adaptarse a las características del medio ambiente que son muy variables, que son muy heterogéneas y muy inciertas. Así que en vez de tratar de diseñar un marco legal, por ejemplo, que declara cuál es el régimen de tenencia de tierras perfectos, se necesita desarrollar estos pasos para el contexto local. Entonces, para que la gente pueda tratar y decidir cómo es que se van a adaptar estos regímenes de tenencia de tierra, ya sea en cuestión de tiempo o al espacio. La otra idea que pusimos aquí, el otro principio, es la idea de sí, dijimos la transeccionalidad, pero creo que no es la palabra correcta. Lo que nosotros queremos decir aquí es cómo es que vamos a trabajar a diferentes escalas, desde el aspecto local hasta el nivel subnacional y local, que son los niveles más generales. Por supuesto, en lo local todavía debe ser el enfoque principal de la política de tierras, porque por lo que ya se ha discutido. Aquí, por ejemplo, la iniciativa que Pedro Herrera nos mostró durante el último tema con respecto a esta plataforma en castellano, que está tratando de crear conciencia en toda la Unión Europea. No, hay una pregunta de parte de Eli y Pedro, y que también incluyen un comentario. Están revisando la política de tierras en algunos casos. Y después Pedro hizo un comentario. Sí, yo creo que, Eli, tu pregunta creo que podemos contestarla al final, porque es una discusión más general en cuanto a la política de tierras en general. Creo que el equipo de Manuel y yo podemos contestar tu pregunta después. Ahora voy a hacer un comentario simplemente sobre lo que Pedro ha escrito. Sí, eso es exactamente el punto, Pedro. Y en América Latina, en Sudamérica, esta idea de coevolución entre el medio ambiente y los sistemas sociales que están produciéndose en estos medio ambientes todavía está muy lejos de la política, sino también de la investigación. Por eso es que estamos diciendo y estábamos deliberando con Manuel estas últimas semanas de que todavía se necesita hacer mucho para entender la contribución del pastoralismo para mantener el capital social. Y por supuesto, muchas políticas conversionalistas están prohibiendo no solamente el uso pastoril, no solamente están prohibiendo el uso de las tierras para usos pastoril, sino también muchas comunidades indígenas también se ven afectadas, y hay toda una dimensión que tiene que tratarse en cuanto a esto. Bien, así que además de esta idea, de este principio que estábamos hablando acerca de cómo trabajar a lo largo de diferentes escalas, la idea que sería muy importante, porque hemos estado diciendo esto cuando estábamos deliberando acerca de la evolución de la tenencia de tierras en nuestro propio estudio de casos, es la idea de la mediación de conflictos y la resolución de conflictos. Así que uno de los
cosas principales que hemos visto que ha llevado a la crisis de las instituciones, de los acuerdos de las instituciones colectivas en nuestro propio estudio de caso, es que este fracaso por tratar la mediación y resolución de conflictos, en nuestro caso particular al menos, en que hemos estado deliberando en los temas anteriores, la pérdida de las autoridades, la pérdida de la fuente de autoridad, que en el caso de Arequipa, en la región, fue que fue la falta de autoridad del anciano o del presidente de la comunidad, que esto fue una de las causas principales para la crisis institucional para el manejo colectivo. Cuando alguien durante el último tema mencionó GADA, que es este foro tradicional de autoridad que regula el acceso, que asigna el acceso a los recursos para los miembros. Esta institución sonaba mucho como se parecía mucho a la institución que tenemos acá en Perú. Yo aquí simplemente quería dejar una pregunta abierta para discusión. ¿Podemos crear partiendo de mecanismos externos de que de alguna manera llenen la brecha que queda por la crisis causada por las instituciones colectivas? ¿Podemos crear a partir de las municipalidades, por ejemplo, algún tipo de mecanismo que pueda cumplir esta función que ha sido evitada o ha sido dejada de lado por las instituciones colectivas? Y finalmente, por supuesto, la cuarta idea que nosotros queremos hablar con ustedes para los participantes es el desarrollo de la política de tenencia de tierra, que debe tener esto en mente. ¿Cómo vamos a garantizar que los pastoralistas continúen con la estrategia para el manejo oportunista de los recursos, y cómo es que se logra esto? Creo que eso es todo. Gracias, Sandra. Yo entiendo que hay otras preguntas. Una ya la hizo Oscar en cuanto a la necesidad de asistir a los pastoralistas para diversificar para sus ingresos suplementarios. Eso es un asunto muy complejo, porque por lo general las políticas públicas argumentan que para alentar la privatización tratan de cambiar lo pastoral a todas las actividades culturales y lo agrícola como actividades no urbanas. Entonces, una vez más, teniendo esta dinámica de desequilibrio en los sistemas, tratando de imponer el cambio de las actividades económicas, al final es un error político. Entonces, hay otras preguntas. Y antes de ir al cierre de este webinario, voy a darle la palabra a Tim. Hay una pregunta también por Pedro y otros. Tim me solicitó hacer un comentario. Por favor, Tim, danos tu retroalimentación. Muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias por tu contribución. Yo creo que ahora primero me gustaría mencionar algo que se ha dicho. Gracias, Pedro, por mencionarlo. En parte de la literatura que hemos visto, se comparó Mongolia con Kenia, porque ambos países tuvieron políticas de privatización en las tierras comunales. En Mongolia fue exitoso, pero Kenia no. El sistema no fue exitoso. Pero a pesar del éxito de Mongolia, ahora probablemente están replanteado el tema para volver a usar tierras de manera comunal. Uno de mis temas es que el sistema pastoralista es muy complejo y hay que entender cómo manejan el sistema, porque aparte de sus recursos, también enfrentan dificultades y hay que ver cómo las enfrentan
afectan. Cada política intenta maximizar la ganancia del sistema, pero la idea es saber cómo podemos entender la complejidad para sacar recomendaciones que sean apropiadas y aplicables. Pedro mencionó, por ejemplo, que si uno estudia, uno ve simplemente los conflictos que tenemos. Por ejemplo, si utilizo el caso de Kenia, uno ve que los pastoralistas existen como comunidad cerca de los parques protegidos. Antes de la promulgación de las leyes, los pastoralistas existían pacíficamente con la fauna silvestre. Nunca habían conflictos ahí, pero el desafío es que, inclusive cuando hay sequía severa, si los pastoralistas intentan pastorear sus animales en las áreas protegidas, los van a arrestar. Así que una de las cosas que hay que pensar es si es que podemos tener un escenario en que los pastoralistas pueden tener acceso y derechos, porque no son una amenaza a la fauna silvestre, porque coexisten durante milenios. Tenemos casos en que eso está ocurriendo, pero fuera de los mecanismos del Estado. Tenemos una ONG que han reunido varias comunidades y ellos han creado sus áreas protegidas propias, mantenidas por la comunidad, y es una forma de diversificación porque las comunidades ahora pueden tener mayor ingreso del turismo y son los que manejan las áreas protegidas para fauna silvestre, y desde que empezaban a hacer eso han tenido acceso a estas tierras durante hambruna, durante sequía. Es un buen ejemplo que nos da esperanza que puede haber una vía media en que tanto los pastoralistas y los pueden beneficiar y los conservacionistas pueden estar contentos. También hay ejemplos en Zambia, por ejemplo, y en Kenia, las leyes acerca de las comunidades se están replanteando. Quise mencionar esto porque hay dos temas claves. Definir las políticas, principalmente porque han sido verticales, han sido impuestos en las comunidades. Como dijo Sandra, tenemos una gran oportunidad para transferir ese conocimiento y empoderar a las comunidades para que las comunidades puedan hacer cambios, transferir ese conocimiento e información a las comunidades va a ayudar a los hacedores de políticas a cambiar su enfoque. Hay que ver también las estructuras de manejo de tierras. Esto va a hacer mucho para ayudar a sostener estos sistemas. En Kenia nos hemos dado cuenta que las leyes y las normas tradicionales nunca fueron bien implementadas. Simplemente crean problemas sociales para la comunidad, pero si uno no es parte de la comunidad no le importa. La nueva ley busca reconocer las leyes tradicionales para las diferentes comunidades. Entonces, inclusive si uno no es parte de la comunidad, tiene que reconocer esa ley, y las comunidades tienen el poder para exigir el cumplimiento de las leyes tradicionales, que, como hemos visto, son claves, temas claves. Creo que Manuel puede tomar la palabra. Simplemente quise hacer este breve comentario. Gracias. Gracias, Tim. Y gracias a todos los participantes por las preguntas y su participación activa. Hay dos comentarios que
queremos hacer antes de concluir este webinar. En cuanto al el tema de cómo contribuir a la política, a los debates de política de tierras, como en Zambia, por ejemplo, en el caso de Eli, hay 2 o 3 temas de políticas generales que pueden sido presentados. Uno es la planificación del uso de tierras y las herramientas que están implementadas para definir claramente los temas para minimizar el incumplimiento de las políticas, el cambio, para cambiar el uso de las tierras. Hay que tener herramientas de uso de tierras. Hay que tener herramientas preliminares para el uso de tierras y la planificación de uso de tierra y zonificación de tierras para identificar los temas. Segundo, tener o no tener la aceptación de la Convención del OIT 169. Es importante presentar esos mecanismos de participación y consulta para las comunidades indígenas y grupos étnicos. Recomendaría, por lo tanto, fuertemente que tengamos esto como precondición para cualquier cambio en política, para las políticas de tierras que enfrentan la cuestión de tierras indígenas y de etnias. Bueno, en cuanto a la diversificación de ingreso, mencionado por Pedro y Oscar, y el diálogo entre ellos acerca de la propiedad del Estado, quiero decir 2 cosas. Uno, es que no estamos discutiendo toda el área de la actividad económica de los pastoralistas y sus hogares. Estamos discutiendo solamente el manejo de los pastizales. El hecho es que es un mapa muy diverso de las sociedades pastoralistas y obviamente existen algunas que van a necesitar una estrategia para diversificación económica. Oscar también ha hecho otro comentario al respecto a eso. Dice que ha visto diversificación ganadera también y que no deberían de abandonar los demás recursos en estas tierras. Claro, estamos de acuerdo, y Eli está haciendo otro comentario acerca del uso de las tierras. Bien, bueno, básicamente eso es lo que queríamos presentar y discutir, y como Pedro quería decir también, la propiedad estatal no es en sí mala, pero es importante tener algunos mecanismos de control para promover el diálogo de políticas cuando se están realizando cambios en el uso de tierras y las políticas de tierras. Entonces, con todo eso en mente, básicamente esta es la principal pregunta que queremos dejar con todos. ¿Qué desafíos afrontará la política de tierras en las sociedades pastoralistas? Eso ha sido el tema de este webinar. Y si ustedes no tienen más comentarios o preguntas, en el nombre del Instituto GRADE y todo el equipo, ha sido un gran placer tenerlos en este segundo webinar. Y por favor, adelante, involúcrense en los últimos días de los 6 temas y vamos a hacerlo mejor para producir un resumen final y un síntesis para su discusión y en sus países. Muchas gracias a todos y nos veremos en la Alianza de Aprendizaje
Hasta la próxima vez. Chao.